He finalizado el experimento de los Pod Stories y hoy te doy los resultados del análisis del mismo. Así que, atención, comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de 2.0. Seguro que en tu mente apareció el eslogan, claro que sí. Yo soy Robert Sasuki y en el día de hoy vamos a hablar sobre los Pod Stories, el experimento que llevé a cabo creo que fue en diciembre del año pasado y que ha terminado y te voy a dar mis conclusiones. Pero antes de iniciar, recordarte que tenemos abierto una recaudación de fondos para cubrir algunos gastos de deudas médicas. Pásate por sasuke.network si tú entiendes que este podcast te aporta valor y tienes cómo devolver valor con el monto que tú desees, desde $1. Lo agradeceremos muchísimo. Lo vamos a visibilizar, transparentar. Te vamos a enviar los recibos para que sepas en qué se está utilizando ese dinero. Llevamos ya un 18% recaudado, así que anímate y apóyanos en sasuke.network. Recuerda que ahora tenemos el grupo en público en Telegram de los Sasukes, @Sasuke Network. También te invitamos que te unas si deseas conocer gente nueva, unirte a nuestras transmisiones, eventos en vivo. Tenemos muchísimas temáticas, incluso tenemos temáticas dedicadas a la promoción de tu podcast. Así que también ve en Telegram en el buscador y escribe @Sasuke Network. ¿Ya invitaste a tus amigos que quieren hacer podcast al seminario en línea Destaca en 2024 con un podcast profesional? Descubre por qué el podcast en abierto es el mejor medio para impactar la vida de personas en todo el mundo. Ese seminario va a ser el jueves de la próxima semana, jueves 11 de abril a las 8 de la noche, sin costo. Regístrate en robertsasuke.com/destaca. robertsasuke.com/destaca. ¿Qué más? Las mejores aplicaciones para escuchar este podcast: Podcast Guru, Fountain.fm, Podverse y Castamatic. Por cierto, ¿te diste cuenta que ya murió Google Podcast? Sí, ya lo habían anunciado desde el año pasado, pues ya cerraron Google Podcast. Eso es para que veas lo que yo siempre he dicho, no depender de todas las plataformas, no hay que estar en todas las plataformas. Bueno, las mejores plataformas son las que están ahora lideradas por Adam Curry y Dave Jones en el movimiento de Podcasting 2.0. Bien, vamos a entrar en materia. Hoy quiero ser breve, voy a intentarlo, y te voy a hablar del experimento, el último experimento que abrí y que ya cierra, que es el de los Pod Stories. El concepto de los Pod Stories ya lo hablé en ese episodio anterior. Te dejo el enlace en las notas para que vayas a escucharlo, para que te pongas en contexto. Se trata de publicar un solo episodio en el RSS Feed con fecha de caducidad y que será sustituido por un episodio nuevo. Pero que en el RSS Feed aparezca solo uno. Y el objetivo mío era medir el impacto que podía tener, porque si yo publicaba un episodio en el feed y la gente escuchaba ese solo episodio, yo podía motivando a la gente a que se suscribiera en una página vía correo electrónico para acceder a los otros episodios, yo pudiese incrementar el registro de personas en mi banco de correos electrónico y podría aumentar la retención de los oyentes en mi podcast. Esa era como que la hipótesis. Claro que yo sabía que iba a tener pérdidas de cosas. Pero para eso son los experimentos, para confirmar y descartar. Y el hecho de que
el resultado que yo quería no fue, sino el contrario, también es parte del experimento. Entonces yo decidí probar este experimento de los Pod Stories con el podcast que más descargas tiene en Sasuki Network. Te invito a un café. Un podcast que tiene una media, o tenía y ha vuelto a tener, una media de entre 600 a 1500 descargas por día, pero no el último episodio, sino todos los episodios. O sea, de 600 a 1500 reproducciones por día. Y no en todas las plataformas, estando en las que está. Sobre todo en Apple Podcast, que es la mayoría. Ok, el experimento comenzó inmediatamente. Al otro día de yo haberlo anunciado por aquí, yo cerré el feed y puse que saliera el último episodio. Comencé a avisar a los usuarios de que mira, si tú quieres acceder a los miles de episodios, más de 1500, vete a esta dirección, deja tu correo y serás redireccionado a un listado en mi página web con efectivamente todos el resto de episodios que se podían escuchar. Primero creé otro RSS feed en privado, pero sin pagar nada, ¿no? O sea, tú podías agregarlo manualmente y tener el listado completo de Te Invito a un Café. Y el podcast y el feed en abierto con un episodio, el último. Resultados. Yo dije que en marzo lo cerraba, ¿no? Y efectivamente. Resultados. El aumento de suscripción en mi lista de correos no fue tan considerable frente a la cantidad de descargas que llegó por episodios de descarga. Yo tenía algunas, llegaba hasta 700 descargas por episodio en un plazo de 7 días. Ya, porque cada episodio que se sustituía era por 7 días que duraba en abierto. Entonces yo llegué a tener 700, 800 descargas en ese último episodio, pero se inscribieron desde que comencé hasta marzo quizás 20 personas en la lista de correos. Si hay un promedio de 2,000 oyentes únicos escuchando mi podcast cada mes, bueno, pues se inscribió poquísima gente. Yo quería que fuese más. Eso me lleva a la conclusión de que la gente no le interesó suscribirse a mi lista de correo y que simplemente se conformó con estar atento al último episodio y escucharlo. Lo que también me lleva a la conclusión de que tampoco puede que estén muy interesados en tener el acceso a todos los episodios anteriores. La gente quiere su contenido fresco y si yo le daba el último, pues escuchaba el último y listo. No quiere decir que esos 20 que se suscribieron no son valiosos, claro que lo son, pero yo esperaba más. ¿Qué más? La segunda conclusión es que el feed cerrado con el catálogo completo no tenía tantas descargas como el feed en abierto. O sea que a pesar de que esos 20 que se suscribieron tenían acceso a un feed manual que podían someter en su reproductor favorito con el catálogo completo, no lo usaron. Me dejaron su correo, pero no lo usaron. Siguieron escuchando el podcast en abierto. Ya. Esas fueron las conclusiones. Entonces, ¿vale la pena tener un podcast con un feed en abierto con solo el último episodio? No hace tanta diferencia. Las descargas no bajaron por reproducciones, pero tampoco aumentaron por episodio. Se mantuvo. Si tú vas, por ejemplo, a op3.dev, bueno, te voy a dejar el enlace a las estadísticas en abierto de Te Invito a un Café. Vas a ver la diferencia de cuando estuvo cerrado con un episodio que yo tenía por día, qué sé yo, 40 descargas, 50 descargas por día de ese solo episodio. Y entonces a lo largo de 7 días podía sumar 300, 400, 500, 600, 700, 800 descargas ese solo episodio. Al yo volver a habilitar la totalidad de episodios en el feed en abierto, pues ahora tengo de nuevo 600 por día, 400, 700, 300, 100. En el mismo plazo de 7 días, donde yo publico un episodio porque estaba usando una recurrencia de un episodio a la semana,
ese episodio último seguía recaudando 400, 500, 600, 700 reproducciones, pero se agregaban las cientos más, las cientos reproducciones más de los otros episodios. Es decir, la gente, si tú le das todos los episodios en el feed, puede ir a los episodios anteriores. Si tú le das solo el último y le dices muévete aquí para que escuches los anteriores, la gente no va a ir a los anteriores, solamente va a escuchar el último. Es decir, la gente se va a acomodar a lo que tú le des. Mi conclusión y recomendación, deja tu feed con todos los episodios, porque te va a sumar, cada episodio te puede sumar reproducciones por día. Eso ya yo lo sabía y siempre lo he recomendado. Yo simplemente necesitaba hacer el experimento y documentarlo e incluso justificar mucho mejor la razón de deja tu feed con todos los episodios. Porque por costumbre, si tú le das 100 episodios a la persona de tu podcast, los 100, ellos van a escuchar el último, es lo primero que van a escuchar, pero van a ir a otros paulatinamente. Aparte de que les sirve como catálogo y como material de consulta. Robert una vez habló de esto, déjame ir a ese episodio. ¡Pop! Y lo escucha. Entonces, evidentemente, tú vas a tener muchas más descargas con el podcast en abierto, con la totalidad de episodios, que con uno. Repito, eso ya yo lo sabía, pero ahora está revalidado. Así que los pod stories, mejor no. Si queremos descargas, si queremos el hecho de que una sola persona, un oyente único, escuche más de un podcast tuyo a la semana, que es lo que me pasa con Te Invito a un Café. Era un podcast de lunes a viernes. Y como ahora es un día a la semana, la gente me dice, yo los otros días que quiero escucharte voy al catálogo y busco otro anterior. Entonces tienes más reproducciones, lo que hace que la gente te escuche más. Si la gente te escucha más, se fideliza más. Si se fideliza más, se vuelve más cercana. Si se vuelve más cercana y tú tienes formas de recaudar valor de vuelta, te va a devolver más valor. Y todo es ganancia. Así que esas son las conclusiones de este experimento. ¿Qué te parecen? Espero que me dejes tu feedback en nuestro grupo de Telegram o en mi correo hola@robertsasuke.com. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Me acordé por fin. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Shop.